Ok, ya estoy grabando. Aquí vamos a resolver dudas sobre lo que son las fases del ciclo del mercado cripto. ¿Quién de aquí ya repasó esas clases? ¿Quién de aquí ya repasó esos temas? ¿Y quién viene dispuestos a atacarme en preguntas? Que vengo preparado a resolver todas sus dudas respecto a los ciclos de mercado. Espero que estén muy curiosos en este tema y sin darse más, pues voy a hacer énfasis, a hacer un resumen de lo que son las fases del ciclo, ¿ok? Los ciclos de mercado cripto constan de unas fases partiendo de la gran actualización que recibe la moneda de Bitcoin. Esa actualización se llama el halving, ¿ok? Que es cuando se reduce automáticamente su algoritmo, reduce la producción de las monedas X periodos de tiempo, ¿ok? Y ese acontecimiento genera en el mercado nuevas fases, nuevos ciclos, ¿ok? Las fases, los ciclos del mercado cuentan de 4 fases. Las fases A, B, C y D, ¿ok? Ok, listo, ok. Las, fa- las, las fases en las que nos encontramos en este momento son la fase D, la angustiante y estresante fase en la que encontramos, que por definición es cuando marca la actualización del halving de Bitcoin, ¿ok? Que ocurrió en abril del presente año. Esa actualización la acción del precio, el precio de Bitcoin se adelantó a alcanzar el máximo histórico del ciclo pasado. Por lo tanto, no podríamos definir que la acción del precio ha sido la misma que en las fases anteriores, ¿ok? ¿Por qué no ha pasado? Por los diferentes agentes que hay en este mercado, los diferentes jugadores que entraron en esta plataforma, que quiénes son las instituciones, los ETFs, los gobiernos con sus monedas, Alemania vendiendo, Estados Unidos, hackeos, empresas de hackeos, etcétera. ¿Ok? Lo que vengo a mostrarles el día de hoy es hacer énfasis en lo que ha ocurrido en esta fase. Esta fase de acá, la fase D, ha sido bastante exigente para nosotros y para el mercado. ¿Por qué? Porque nos encontramos con unas correcciones bastante dolorosas, ¿ok? Que no nos han sorprendido. ¿Por qué? Porque ya están establecidas. Se sabe que durante las fases de ocurren estas correcciones. ¿Listo? Hay algo que son las medias, ¿cierto? Aquí se están señaladas la media, la de color naranja es la EMA de 20 periodos semanales, la EMA verde es de 50 periodos semanales y la simple que es de 200 periodos semanales. Por primera vez durante todas las fases desde los ciclos anteriores, el precio ha venido a testear y hacer una falsa ruptura de la media de 50 periodos, de la EMA de 50 periodos semanales. ¿Esto había ocurrido en ocasiones anteriores? No. Si estudiamos la fase del 2020, de la pandemia, lo que fueron las EMAs de 20 y de 50 periodos estuvieron siempre soportando el precio, soportando el precio. En el ciclo anterior, el del 2016, también fueron un excelente soporte. Si acá observan, durante este ciclo de la fase C, de la fase D, después del halving del 2016, hubo un retest, hubo un testeo, un pullback a la media de 50 periodos, a la EMA de 50 periodos, ¿ok? Y ahí marcó el impulso hacia exploración de precios. Ahora bien, si el ciclo anterior del 2020 de la pandemia no hubo ese pullback, dada que
la acción del precio era distinta, dada que veníamos de una recuperación de un cisne negro donde los mercados de valores tuvieron caída extraordinaria dado por el COVID, ¿sí? Aún así, el precio aguantó las medias. En esta fase, vemos que el precio se está y se sigue consolidando dentro de estas medias. La estructura sigue cambiando, el plan ha cambiado. Les pregunto a ustedes, aunque los periodos de los ciclos gráficamente, técnicamente, no han sido exactos, el sentimiento es el mismo. ¿A qué es lo que voy? Tenemos que hacer énfasis del sentimiento de la fase D, de lo que se siente, en lo que se sintió en la fase D de los ciclos anteriores. ¿Ok? Estos sentimientos tienden a repetirse. El pensamiento colectivo de la gente sigue siendo muy predecible. Por más que la acción del precio sea un poco diferente a lo que sucedió en años anteriores, el sentimiento sigue el mismo. ¿Ok? ¿A qué vamos con esto? Que aunque estemos viendo estos retrocesos, chicos, aunque estemos viviendo estos retrocesos, nos encontramos dentro de los mismos parámetros que nos han definido los ciclos. Nos han definido los ciclos anteriores. Seguimos batallando el máximo histórico anterior. ¿Cuánto batalló en el ciclo del 2016 el máximo anterior? Lo batalló bastante, con caídas que estas velas se ven muy pequeñas, pero porcentuales han sufrido lo mismo que hemos sufrido ahorita. Mira, 30% un dip. Volvió a subir otro poquito, la gente daba por muerto a Bitcoin, que ya aquí juraban el fin del ciclo. Tuvo un retroceso de un 33%, soportado por la EMA de 20 periodos y por lo tanto la EMA de 50. Y la historia nos dio la razón. Después de aguantar y consolidar y batallar el máximo histórico del ciclo anterior, el precio continúa con su exploración de precios. El ciclo del 2020 de la pandemia fue un ciclo muy particular. ¿Por qué? Porque la batalla del máximo histórico del 2017 fue muy fácil, fue muy sencilla de batallar. ¿Por qué? Porque veníamos de un descuento increíble, muchachos. El descuento que hubo acá fue aprovechado por el mercado. Fue aprovechado por nosotros, por instituciones y por todos los que tuvimos la oportunidad de comprar estas mechas. Por lo tanto, acá no podemos comparar esta acción del precio de hoy con lo que fue en el ciclo pasado, porque vivimos un cisne negro, porque vivimos un descuento fuera del ordinario, un descuento que en este caso, en este escenario, fue de alrededor de, si lo ponemos desde este máximo, de un 60%. Estoy seguro que si tú estás viviendo este ciclo por primera vez, no aguantarían un dolor como este. Una psicología que debes desarrollar, un criterio y un carácter que debes desarrollar, como lo dice José, para aguantar esto. Porque tienes un plan. Chicos, esta teoría de las fases, de los ciclos de mercado son el plan que te van a mantener con los pies en la tierra, que te van a mantener cuerdo, que te van a mantener con cabeza fría. Aquí la gente ya está gritando que es el fin del ciclo, que los 74,000 fueron el máximo histórico del ciclo, que los mercados de acciones de valores no van a volver a subir después de lo que pasó esta semana, este lunes negro. ¿Y qué va a suceder? Compramos el miedo, ¿ok? ¿Qué otra cosa voy a hacer énfasis, muchachos? En las clases se les explica cuándo es el momento oportuno de comprar Bitcoin, cuándo es el momento oportuno de construir. Y se hace mucho énfasis que durante las fases de exploración de precios no es el momento. Pero si has estado con dudas, si has estado con un poco de temor,
el universo te ha dado una nueva oportunidad con este descuento, ¿ok? Basado en la estrategia que nos encontramos. Una vez que alcancemos máximos históricos y exploración de precios, ya se acabó la oportunidad. Aquí es donde ya todos nosotros vamos a consolidar nuestras ventas, todas las tomas de ganancias. Ocurra este diciembre, ocurra en el primer trimestre del otro año o cuando ocurra, dada la historia, la historia de los demás ciclos nos ha demostrado que la fase A, la fase de más euforia, de más éxtasis del mercado es donde se toman ganancias. Ajá, ok. Dado esto que les estamos hablando de las salidas de mercado, como dice Santi en el chat, chicos, si lo pueden observar, es un tema donde se va a tratar en el parche cripto. Y de una les cuento, vamos a darles la oportunidad para que puedan obtener esa información. Porque sí, ya tienen el plan de entrada, ya tienen el plan de entrada, ¿ok? De cómo se promedia, cómo se compra. Pero la psicología que tú requieres, ok, la psicología que tú requieres para llegar acá es tremenda, es tremenda. Entonces, chicos, volviendo al tema de la acción del precio. Estas líneas de colores que tú ves acá son las medias. No son un indicador. Voy a explicarles de esto. Nos muestran el precio promedio, obviamente ya lo saben, el precio promedio de los últimos periodos que tú le asignes. ¿Por qué usamos las de 20 y las de 50? Porque son las más rápidas, son las que están más cerca del precio, la que siempre va siguiendo y le va respirando en la espalda el precio. ¿Por qué las usamos? Ojo chicos, si están en los teléfonos, ojito con los rayones, porfa, al mover la pantalla. ¿Ok? ¿Por qué las usamos? ¿Cuántas semanas? Estamos en semanas. ¿Por qué usamos la media de 50 semanas, chicos? ¿Cuántas semanas tiene un año? ¿Alrededor de quién? De 54 semanas, ¿sí? Entonces, el precio de la línea verde nos está mostrando el precio promedio del último año, la cotización del precio de Bitcoin del último año. Sí, así es, porque es el promedio de las últimas semanas, de las últimas 50 semanas, casi que el último año. Entonces, el precio volvió a tocar su zona promedio de las últimas 50 semanas. ¿Ok? Que si llegamos otra vez a los promedios de las 200 semanas, chicos, eso lo determina el mercado. A lo que voy es que no nos podemos apresurar. Es irresponsable de mi parte decirte y sacarte proyecciones de esta magnitud. Yo me concentro en el hoy, en lo que el mercado me muestra día tras día, semana tras semana. ¿Ok? Me corto un poco el audio, me dicen. Bueno, discúlpenme, que está bien. Ok, ok. Perdónenme por el audio, muchachos. Pero bueno, ok, voy a hablar más despacio. Las medias es lo que nos está soportando cada vez el precio. Entonces, pero entonces, ¿de por qué esta herramienta me gusta mucho usarla? Como les enseñé al principio, yo no puedo predecir con exactitud cómo se mueva el precio en mi fase D, ni tampoco deducir que va a ser exactamente como fue en la fase anterior D. Para ello, yo me apoyo de las medias y las medias me van a indicar el sentimiento del mercado. ¿Cómo esta vela que se está creando en el semanal después del lunes negro? Rechazó los 50 periodos con un rechazo muy limpio. ¿Qué quiere decir? El interés de compra existe. ¿Por qué? Porque el mercado sabe que aún a Bitcoin le queda la exploración del precio.
que esa exploración del precio, ¿cómo puedo definir el techo? Pues adivinar el techo, adivinar el fondo es muy difícil. Por eso se usan las estrategias de DCA. DCA en compra, DCA en venta. ¿Ok? Momentazo, eso estaba en descuento, pero siempre con un plan de gestión de riesgo. Ok. ¿Es buen momento de entrar en el mercado? Por supuesto. Por supuesto. Siempre y cuando tengas la gestión. El plan que rigurosamente se te ha enseñado en esta academia. ¿Por qué? Porque durante las fases de el precio se acerca cada vez más al máximo anterior. Por lo tanto, el porcentaje de subida se achica, se achica cada vez más. Entre más nos acerquemos y nos posicionemos cerca al máximo anterior, menos porcentaje de ganancia vamos a vivir. ¿Por qué? Porque ya es demasiado tarde. Que el máximo anterior de los ciclos pasados, el precio subió exponencialmente X%, si lo mandamos desde el pico. 15 veces su precio. Bueno, esto fue en el 16, en el 2020 subió un 200%. En promedio, podríamos ver, no sé, desde el máximo podríamos proyectar un 50% más de subida, un 100% más de subida. Entonces, si la estás dudando y consideras que estamos en un mal momento de entrada, es tu intuición, amigos, es tu intuición. Pero el plan que se te ha brindado indica que estás comprando con descuento, que estás comprando en el mejor precio de las últimas 50 semanas. Estás comprando en el promedio de las 50 semanas. ¿Qué oportunidad es esta? Técnicamente, matemáticamente, la oportunidad está, el costo de oportunidad sigue presente. Pero si tú esperas y dices, no, yo no voy a comenzar a construir mi portafolio hasta que no veamos una recuperación de 70,000 de la TH anterior, recuerda que entre más cerca estés a la TH, más corto, más pequeño, ser la proyección de ganancia. ¿Ok? Este descuento que nos presentó hoy, muchos lo definen como un cisne negro, pero es cisne negro para niños, 30%. Compáralo con los retrocesos de las fases anteriores. No ocurrieron cisne negro y la fase del 2020 hubo un 20%. En el 2016 no hubo cisne negro y el precio retrocedió un 30%, 2 veces seguidas. Un cisne negro son caídas en los activos de un 60%, como lo vivieron las bolsas de valores asiáticas. Esos sí son verdaderos cisnes negros dolorosos. Pero aquí en cripto, estás asustado, te estás preguntando, ¿será que la teoría que estoy aprendiendo acá sí funciona? ¿Será que estos manes van a ser tan de malas que su estrategia de ciclos de mercado va a fallar precisamente cuando yo entré? Esa pregunta, ese pensamiento nos ataca a los nuevos. Pero muchachos, puedes hacer el estudio y repasar los movimientos de las fases anteriores. Puedes repasar los movimientos. Y nosotros, dada la experiencia de vivir en carne propia el ciclo del 2020, vivir en carne propia el ciclo del 2016, te podemos asegurar que el sentimiento del mercado sigue siendo el mismo. El feeling de los comentarios de la mayoría en redes sociales, amigos y familia, sigue siendo el mismo, porque es muy fácil de predecir el comportamiento humano. Seguir esta vaina es súper duro. Yo no sé qué carajo va a hacer Bitcoin en 2 horas, pero yo sí te puedo decir con alta certeza cuál es el sentimiento de la mayoría en este punto. Muchos se abstienen a comprar, porque ya mira como psicología, chicos, cuando estábamos en 75,000, todos le pedían a Dios un descuento para comprar por debajo de 60. Por debajo de 60. Les dio la oportunidad una vez para comprar en 50, miren, comprar en 55.
¿Ok? Una vez más nos está dando una nueva oportunidad. Nos está dando una nueva oportunidad. Recuerden que si te pregunta alguien en la calle, ¿es buen momento de comprar Bitcoin? Amigo, si compras ahora, estás comprando en el mejor precio de las últimas 50 semanas. Es decir, estás comprando el mejor precio de las últimas, del último año. ¿Por qué? Porque estamos posicionados sobre ese promedio. Mira cómo las medias nos pueden definir el sesgo, ¿ok? Nos pueden definir el sentimiento y cómo me tengo que parar yo como inversionista ante estas situaciones del mercado. Entonces, si pueden ver la línea azul, que es la más larga, que es la media de 200 semanas, es la que más lejos está del precio. Por lo general, este tipo de medias se tienen en cuenta cuando estamos en las fases correctivas de la fase B y la fase de recuperación de la fase C. Mira cómo respeta la media de las 200 semanas durante la fase D. Voy a apagar las horas y les vamos a dejar esta azul. Mira cómo lo respeta. Rompe, rechaza y se encuentra consolidando en la fase B. Luego su recuperación es al posicionarse sobre esa media de 200 periodos, de 200 semanas. Eso es mucho tiempo. Y ese promedio tiene fuerza, tiene valor, tiene impacto. Y como se les ha enseñado, Bitcoin marca el norte del mercado, marca el principio y qué, el fin, marca el principio y el fin de los ciclos. ¿Ok? No deben ignorar a Bitcoin. Bitcoin debe estar siempre, siempre en nuestra lista de seguimiento. ¿Por qué? Porque es por lo que se rige la emoción del inversionista. ¿Ok? Entonces, muchachos, como pueden ver, yo no me puedo confiar, yo no puedo comenzar a pronosticar, a hacer proyecciones basado en una media que durante toda su historia me ha servido para aguantar las fases de retroceso de mercado. Las B, las C, las B y las C. ¿Por qué por qué voy a comenzar a hacer proyecciones en la fase D jurando de que no va a ser este el fin de Bitcoin y esta vez va a ser diferente? Esta es una frase que me repito todos los días. ¿De verdad es que esta vez va a ser diferente? Y es una pregunta que se lo hace el colectivo. ¿Esta vez va a ser diferente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado cada vez más que el promedio de 200 semanas se toca o se llega cuando hay la fase de corrección o la fase de recuperación. Ah, Nick, es que en la fase C del COVID llegamos por el cisne negro, sí. Mira, ¿cuántas noticias habían? Mire, los noticieros marcaban esto como las caídas más brutales de los últimos 100 años. O sea, que lo del COVID fue un chiste. ¿Y cómo reaccionó nuestro querido mercado de criptomonedas? Hablo de Bitcoin. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó Bitcoin cuando todo Wall Street, noticias, Bloomberg, todo lo que tú donde buscabas en internet, mercado hoy, tío, te estaban dando noticias sumamente negativas? Que era el peor momento de inversión, que era el pico que ya se estalló la burbuja que se viene cocinando desde hace un siglo. Entonces, muchachos, miren, hasta un cisne negro catalogado por la prensa, Bitcoin se ha portado como todo un cemental. ¿Aguantando qué medias? Los periodos, los promedios de 20 y de 50 semanas. A ver, aquí yo veo preguntas. Disculpa una pregunta. ¿A partir de qué clase nos enseñan a invertir y usar la billetera? Porque de verdad, en la confianza que inspiran, dan ganas de empezar, y así sea de a poquito. ¿Ok? Eso lo podemos ver en la siguiente clase de nivelación. Vamos a hacer enfoques en billeteras e intercambios. Ajá, Basic, eso es lo primero que tienes que hacer. En Crypto Basic es donde vas a encontrar la información y vamos a
Ok, vamos aquí a darle audio al Santi. Ok, Santi, Santi, ¿dónde estás? Ya, Muchachos, Santi. ¿cómo están? ¿Me escuchan bien o no? Yo creo que estamos ok. Nico, ¿me escuchas? Sí, Sí. perfecto. Eh, Muchachos, a los que están preguntando, recuerden que esto son clases que les estamos entregando a los grupos o el grupo de mentoría CryptoFeed. Es un grupo privado donde José Herrera y yo hacemos mentoría, donde los apoyamos, donde José y yo nos enseñamos cosas, donde les compartimos conocimiento. Bien, ahora quisimos José y yo habilitar estos espacios para que digamos, se aprovecharan. Acá no les vamos a enseñar a invertir desde cero. Generalmente a este tipo de clases llegan personas o que ya están en el mercado o que quieren aprender un poco más, pero ya deben tener esos conocimientos base. Si tú haces parte de la mentoría, pues mírate el contenido de la mentoría para que puedas aprender a comprar, porque si no, no vas a aprender. Listo, recuerden que estas clases son de nivelación más enfocadas a resolver dudas, a dar contenido valioso como este, pero las bases, aprender a mover una billetera, comprar una cripto, registrarse en un intercambio, eso lo aprenden en el curso de la mentoría, que ya está. Solamente deben verse el contenido bien. Y todo el resto de personas que no entraron a la mentoría con José y conmigo, pues este tipo de clases les va a nutrir un montón. Por ejemplo, solo esto hoy, ¿cuánto vale esta información que se está entregando? Que se la íbamos a entregar solo a los de mentoría, que era ese grupo, que era una clase de nivelación para resolver dudas, para dar info de valor, pero la quisimos abrir al público como mmm, creo que 3 semanitas más. Listo, para que les quede claro, porque de pronto estaban confundidos por esa velocidad de que, vamos a crear un grupito y los que se metan ahí, vamos a darles clases de apoyo. Listo. Gracias, Santi, por el aporte. ¿Les queda Muchachos, claro? ¿Les queda va a claro? dar- Muchachos, confírmenme en el chat. Uy, Súper. qué bien, Qué están bueno. atentos. Ahí los dejo con Nico, que esa info está muy valiosa. Gracias, Santi. Muchachos, sí, estos dibujos que ustedes ven acá, esas líneas de colores, estos colores, no son líneas al azar. Es un método que Santi ha perfeccionado a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos, ¿qué? Casi 10 años. Porque no es el simple hecho de decir lo que ocurrió en el 2020 o lo que ocurrió en el 2016. Es tener la experiencia de las emociones y de los acontecimientos que se vivieron en esos años. Por lo tanto, este método está basado en la experiencia viva y dolorosa de lo que son los ciclos del mercado. Entonces, esta información es para que te sientes a repasarla hora tras hora. En serio, literalmente, semana tras semana, si eres nuevo en esto, o más o menos conoces del tema, o ya eres experimentado y has comprado Bitcoin y has tenido la suerte de sacarle ganancias a un Bitcoin, amigo, siéntate a repasar esto con seriedad, porque estos parámetros nos han llevado a tomar mejores decisiones que los mismos fondos de inversión, que los mismos ETFs, porque esa gente son expertos en comprar cuando el precio está caro y en vender cuando el precio está barato. Qué buenos asesores tienen, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, muchachos, esta información es realmente para repasarla, no es para verla una sola vez y olvidarme de ella. Y solo acordarme cuando mi tía o mi amigo me hable de Bitcoin. No, aquí tienes que tomar conciencia y apropiarse del tema. Aprovechen el chat grupal que tienen, porque hay muchos compañeros de ustedes que tienen la experiencia de esto. Y si ellos toman la batuta, el
conocimientos, de ayudar a los otros, créanme que vas a aprender más. Porque el que enseña aprende el doble, muchachos. El que enseña aprende el doble. Así que involúcrense, involúcrense. Que tengan el criterio de inversionista. Esto no es de trading. Muchos dirán, no, es que esas líneas abstractas, eso es para los traders. Amigos, esto forja el carácter de ser un inversor cripto. Las fases del mercado, comprender las situaciones del mercado, te da los argumentos fundamentados para ganar cualquier discusión. Porque estas fases del mercado te permiten demostrar empíricamente lo que ha hecho las criptomonedas en las últimas, casi en la última década. En la última década. Los que estuvieron en el NFT, eso también fue increíble. Entonces, muchachos, ¿quieren saber? Ay, no, pero dime, confírmame si es buen momento para comprar o no. La respuesta la vas a encontrar en el video educativo. Yo aquí solamente te ayudo a aclarar esas preguntas. Pero si vienes acá desde cero a decir qué es la fase D o cuándo ocurre una fase B, va a ser complicado, ¿sí? Por eso quiero que veas y lo estudies para que podamos entre todos resolver esas dudas y compartir la información en el chat grupal. Me etiquetan, me escriben, hey, ¿cómo que la fase C ocurre cuando el precio se posiciona nuevamente sobre las medias? Cuando la EMA de 200 periodos, el precio comienza a soportarlo. Ahí ya es el inicio de la recuperación del precio. ¿Ok? Muchachos, eso es lo que buscamos, ese criterio propio de ustedes como alumnos. Entonces, chicos, para los que han visto el contenido, quisiera que me preguntaran, ¿qué ha sido lo más abstracto, lo más difícil de entender del método? Bueno, de la estrategia, de los conceptos, de las fases del mercado. Aquí está el chat. Pregúntenme, ¿qué ha sido lo más abstracto, lo más complejo? ¿O creen que ha sido todo claro y eso? Ok, no tenían esto a detalle. Ok. Listo, muchachos. ¿Qué les causa curiosidad de este método? ¿Qué les causa curiosidad de la estrategia, de las fases de mercado? ¿Creen que es un momento para irse all-in? Es decir, para apostar todo tu patrimonio en la fase de... No, muchachos. La fase donde tú debes tomar acción masiva son en la fase de corrección llamadas fase B. Cuando se presenta el cruce de las medias, ¿cuáles medias? La verde de 50 y la naranja de 20 periodos. Cuando la media de 50 periodos se posa sobre la media de 20, es donde nos da la confirmación del cambio de tendencia, de la nueva fase B, de la nueva oportunidad de compra, del nuevo descuento de los últimos 4 años, ¿ok? Pero es que mi altcoin favorita sigue subiendo, que no sé qué, no, Bitcoin. Bitcoin es el que te va a determinar cuándo es el momento óptimo y cuándo es el momento óptimo de salida. Exacto, Emma. Debes enfocarte siempre en conocer Bitcoin. Bitcoin es tu mejor amigo en esto. Literalmente, hay que aprender a evangelizar Bitcoin, literal, porque ya Santi les va a profundizar en esto. Ay, perdón. Ya Santi, ya. Muchachos, recuerden que el mercado general va a ser lo que Bitcoin haga. Eso sí, hay un momento para Bitcoin donde Bitcoin sube más o baja menos y hay un momento para las altcoins. Entonces, si tú quieres saber en qué momento es el mejor momento para liquidar una altcoin, debes entender en qué momento está Bitcoin.
porque casi siempre Bitcoin es el que marca el camino. Y por eso, cuando vayamos a salir del mercado, hay que hacerlo de forma gradual. Sé que de aquí varias personas van a ir al parche cripto y vamos a hablar mucho de eso, tanto de la entrada al mercado como de la salida al mercado, que sé que acá hay varios que van al parche cripto, ¿bien? Como para que estén calmados con ese tema. Vamos a hablar mucho de cómo debemos entrar al mercado, en qué proporciones, cómo distribuimos el capital, en qué momentos y asimismo cómo salimos del mercado. Bien, los que van al parche cripto. Los que no y están en la mentoría con José, pues son cosas que yo voy a tener que ir compartiéndole. Claro, en este momento estoy seguro, en el momento en el que tengamos que salir del mercado, ya los 4 meses de mentoría han terminado, ¿cierto? Porque no creo que estemos saliendo del mercado en 3, 4 meses, pero vamos a ver qué herramientas les vamos entregando para que ustedes apliquen y empiecen a entender o interiorizar eso. Pero es fundamental. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál sería la herramienta de las más poderosas para empezar a tomar acción en la liquidación? Entender la fase A. La fase A se parametriza. Esa etapa alcista, la más alcista, siempre se parametriza. Tú puedes parametrizarla en 3 o 4 momentos y en esos momentos sacar liquidez. ¿Listo? El parche cripto, muchachos, ya está sold out. Incluso ahorita hice el aviso en redes que el parche cripto ya está lleno, ya no hay opción. Cuando les decía estos días en mi red, muchachos, últimos cupos, ustedes piensan que es por venderle, porque todo el hijo de puta mundo hace eso. Muchachos, el parche cripto se va a celebrar en uno de los hoteles más top de Cartagena. No hay habitaciones. Yo tuve que pagar esas habitaciones casi 4 meses antes. Ya no hay habitaciones. Santi, le pago 10 millones. No hay habitaciones. Te tengo que meter en la playa. Entonces, eso lo vamos a ver mucho más a detalle en el parche cripto. Pero para los que están acá, muchachos, vuélvanse unos expertos entendiendo esa fase A, parametrizándola. Igual me están dañando mucho la cabeza. Esto que están viendo acá y todo eso, me lo están pidiendo mucho virtual, como dice André. André es uno de los asistentes. André, sí, ahí ya lo vi. André es uno de los asistentes al parche cripto, pero me están pidiendo mucho virtual. Vamos a ver cómo nos organizamos, a enseñarles parte de lo que voy a hacer allá eh, de forma virtual. Listo, obviamente no va a ser en vivo y en directo. En vivo y en directo voy a estar con los del parche cripto, va a ser posterior a eso. Vamos a ver cómo lo estructuro. Obviamente será muy asequible. ¿Qué hay pago? Pues obvio, si los que fueron al parche cripto pagaron, pues los que quieran esa información tan a detalle y más profunda va a haber un pago. ¿Cuánto? No tengo ni idea. Cuando termine de organizar todo, les haré saber. Bien, claro, los que están en la mentoría, recuerden que va a ser mucho del momento. Bien, va a ser mucho del momento, Joa. Igual, recuerden que ustedes tienen algunas sesiones con el equipo que el equipo les puede ayudar a resolver dudas, como es en este caso. Bien, pero para parametrizar esto, muchachos, se necesitan fácilmente solo la parametrizada de 3 horas, porque es que cada uno de esos momentos tiene 4 etapas. Ustedes piensan que es que uno no les quiere enseñar. Muchachos, cada una de esas etapas tiene 4 subetapas. Entonces, es algo muy profundo. Ese evento se realiza a veces 1 o 2 veces en el año. Yo creo que hace un año ya no se realizaba. Por eso les decimos hacerlo en Cartagena. Bien. Entonces, muchachos, estas de las herramientas más poderosas que ustedes tienen realmente para poder salir del mercado. Entender esa fase A, parametrizarla muy bien. Listo, parametrizarla extremadamente bien. Y se quieren llevar un tip de oro y no me tienen que pagar un puto peso por eso. Vendan de forma gradual. Santi, ¿no hay algo más Mm. técnico? Sí, hay mucha puta información técnica y te parametrizo en 3 partes, te parto la fase A y te digo, en esta parte puedes vender la gran mayoría de tu capital, te puedo parametrizar todo lo que quieras. Pero si te tengo que dar un tip, vende de forma gradual cuando Bitcoin esté estalladísimo.
y empieza a vender todo de forma gradual. Punto. Porque así como compras gradual cuando cae, si tú vas vendiendo gradual, vas vendiendo gradual, vas vendiendo gradual, ¿qué pasa con tu promedio? Si vas vendiendo gradual, vendes una parte en 80, otra en 90, vas vendiendo gradual. ¿Tu promedio qué? Si estamos alcistas, va creciendo tu promedio de venta. Cuando estamos bajistas, necesitamos que su promedio de compra baje. Y por eso, si va cayendo, pues va mejorando tu precio. Si vamos alcistas, necesitamos es que el precio promedio suba. Cuando tú vendes gradual, tú no vas a saber cuál es el momento específico. A los que van al parche cripto y piensan que allá les voy a decir, venda tal día, esa mierda no va a pasar. El que le diga eso lo quiere estafar. Eso es imposible saberlo. Obvio, allá les voy a enseñar más técnicas. Pero principalmente gradual te va a permitir vender en diferentes puntos de la curva de crecimiento y tu precio sube. Ahora, ¿cuál es la puta emoción que tienes que manejar ahí? Lo que vendiste, ni por el puta se te ocurra volver a recomprar 15 días después porque el precio subió más y te empieza esa emoción, porque es que eso lo vas a vivir. Puto, ustedes no me entienden cuando yo les digo que esas putas emociones son duras. Así mismo les decía en trading, ojo, Mm. no se apalanquen esto, no saquen de su holding, ojo con esto. Yo les puedo decir 1000 veces las cosas, pero a veces tú vas a tener que irlas a experimentar. A veces no las experimentas por medio de mi experiencia, sino que las tienes que experimentar tú. ¿Qué va a pasar cuando estés en ese punto alto? ¿Qué va a pasar? Tú te vas a acostar, supongamos tienes un capital de $100,000 ya, estoy diciendo un ejemplo, ojalá tengas mucho más, y tú te acuestas en esa fase A y te levantas y el mercado pumpea cuando está alcista, algunos no, nunca lo han vivido, pero usted se acuesta y se levanta con un 20% facilito de profit. Y si justo usted tiene un buen portafolio y ese día pumpeo 30 o 40, si tú tienes 100K, tú te levantas con $20,000 más, 30,000. Si tú te mueves ya en las cifras de millones de dólares, como yo y muchos inversionistas míos se mueven, o alumnos que ya mueven bastante, pues no son 20, son 100,000, 200, 300, $500,000. ¿Quién putas va a querer vender ahí, muchachos? ¿Quién va a querer vender ahí, muchachos? Nadie. Tú te acuestas y te levantas con un apartamento más. Te acuestas y te levantas con la moto de tus sueños. ¿Quién va a querer vender ahí? Nadie. Pero acá les estoy diciendo que en ese punto es cuando tú debes, a nivel de vibración, como José lo compartió ahorita en su imagen, tú debes estar en la parte de paz, de aceptación, de razón, vibrando más alto para que con total conciencia tú sepas que lo que debes hacer es estar saliendo del mercado. Lo mismo que cuando está bajista y estás comprando en esa parte más baja del mercado. Ahí debes estar haciendo el trabajo de ir acumulando, así estés en pérdida, hacerlo gradual. Y esas dos emociones, el miedo y la codicia, son las principales que hoy como inversionistas de criptos debemos saber transitar. Cuando estemos en esos picos, la codicia, controlarla, empezar a esa neutralidad, esa voluntad, aceptación, razón, empezar a vibrar ahí para no entrar en la codicia. ¿Qué creen que va a pasar si entran en la codicia? ¿Qué creen que va a pasar?
Ave María, muchachos, qué información tan poderosa les estamos regalando. Bueno, a los de mentoría y a el resto que está aprovechando estas clasecitas que les estamos regalando de forma de verdad muy amorosa. Sabemos que hoy muchas personas lo requieren porque requieren aumentar su vibración, llegar a una certeza grande en el mercado porque vieron su capital disminuir, etcétera. ¿Cuál es esa emoción? No vendemos y después nos vamos a pérdidas, el descalabre. Le va a tocar vender más barato, perder el piso y no ejecutar bien, no vender porque crees que va a subir más. Correcto. Entonces, ojo con esa emoción predominante en ese punto, volviendo a aterrizar el tema que preguntó Emma. ¿Cuándo sabemos vender? Debes volverte un puto maestro en esa fase A y controlar tu emoción de codicia y saber que probablemente hoy vendiste y con esa venta eran 20.000. Si hubieses vendido al otro día eran 30.000. Debes aprender a manejar eso. Te va a pasar, de una vez te lo digo, te va a pasar, te va a pasar. Vas a vender hoy y mañana si hubieses vendido eran 10, 15, 30% más. Te va a pasar. Pero hace parte de la estrategia, así como estos retrocesos son parte de la estrategia. Quisiéramos nosotros que esto subiera indefinidamente, pero eso no va a pasar. Y se lo decía estos días a mis inversionistas privados con profit absurdos, inversionistas acostumbrados a rentabilidades del 17% anual, 12% anual, y pum, llega un puto mercado en que en un año, ¿qué? 150%. Y yo les decía, tranquilos, porque su capital va a disminuir. Hace parte de. Entonces, si hoy tú estás inmerso en el mercado cripto, quiero que sepas que va a ser normal experimentar estos retrocesos. Va a ser normal que en los picos altos, tú tengas esa emoción de no vendo, no vendo, es que puede subir más y $20.000 más y $10.000 más. Ahí, cuando entras en codicia, es cuando debes entrar a controlarla. Bien, bueno, muchachos, los sigo dejando con Nico que quería hacerles este aportecito aquí. No, me Santiago, cuánto no hubiese querido vivir, compartir con alguien esa experiencia, porque a nosotros nos tocó solitos y aprender solitos, reflexionar solitos, ya que te puedes apalancar de la experiencia de los demás, es una gran ayuda en estos casos de tanta exigencia mental. Caro pregunta, Nick, en el cruce de EMAS finalizando la fase B del ciclo, ¿ok? El ciclo 4, ¿ok? ¿Cómo determinas que finalizó la fase C si aún no hay otro cruce de EMAS? ¿Es porque toca el precio máximo anterior? Lo pregunto porque en el ciclo 3, ajá, ok. En el ciclo pasado tuvimos el primer indicador del cambio de tendencia es de que ya terminó la fase correctiva B, es cuando el cruce de las medias y el precio sube y se posiciona sobre esas medias. Luego, la fase C es la continuación del precio hasta el halving siguiente. En esta ocasión corrimos con la suerte de que el precio antes de llegar al halving alcanzó el máximo histórico anterior. Es la primera vez que ocurre. Primera vez que ocurre donde durante la fase D, previa al halving, la emoción fue tanta por Bitcoin, el tema de los ETFs, los nuevos instituciones comprando, entrando, los jugadores, llevaron a Bitcoin a alcanzar su máximo histórico antes del halving, unas semanas antes del halving. Cosa que durante los ciclos anteriores, el de antes de pandemia, la fase, la, la fase C alcanzó el halving antes de llegar a máximos históricos. Y ahí es donde viene la cuestión de si la fase D en la que estamos ya supera el máximo histórico,
¿qué va a quedar? ¿Qué nos va a quedar de su vida? Y ahí es donde determina la experiencia de que aún no hemos vivido la exploración de precios, ¿ok? Aún no hemos vivido la exploración de precios. Entonces tengan en cuenta de que la fase C, su final no es determinado por cruce de media, ¿ok? El final de la fase C y el inicio de la D es cuando empieza el halving, ¿ok? Es cuando empieza el halving. El halving es un parámetro en la línea del tiempo. Todo se resume en qué sucede antes del halving y qué sucede después del halving de Bitcoin, ¿ok? Esto es importante tenerlo en cuenta porque de esa manera es como determinamos los demás parámetros. ¿Qué ocurrió después del halving en 2020? Fase D, fase A, fase B. Por ahí leí, alguien preguntó que las fases se pueden trucar. No, las fases se dan inicio y fin cuando cumplen los parámetros que por definición se les ha asignado. ¿Ok? ¿Cuál es el inicio de la fase D después del halving? ¿Dónde termina la fase D? Cuando alcanzamos máximos históricos. Ah, Nico, entonces esta fase la dimos por culminada. No. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la exploración de precios. La fase D es el toque al máximo histórico anterior junto con el inicio de la exploración de precios. Entonces, aún no hemos llegado a eso. Ah, pero es que realmente el máximo anterior fueron 69.000 y llegamos a 72.000. Amigo, eso fue 5, 10% más, 6% más de la máxima anterior. Eso no se puede considerar como una exploración de precios. Por lo tanto, la fase D continúa. Si ven lo que les decía, puede que no se presente la misma acción del precio, o sea, las mismas barritas, las mismas caídas, las mismas subidas, pero sí se presentan las mismas situaciones, la misma mentalidad, el mismo sesgo es lo que se puede predecir. Entonces, ¿quieren revisar otra fase D? Mira, miremos la del 2016. La fase D, que es la azul, en este caso, en este gráfico, inició cuando marcamos el halving del 2016 y finalizó cuando da el toque al máximo anterior y el inicio de la exploración de precios. Entonces, chicos, quiero que se vayan con esta información, estén atentos, repasen estas cosas. Sí, va a quedar tu vida en el Hotmart para que la puedan repasar y tomar acción. Recuerden que tan compro o no compro, análisis será parálisis. Y tomar acá no es una decisión impulsiva ni tampoco al azar. ¿Ok? Exacto. Generalmente también se puede medir por los días en que duran. Y con esto finalizamos esta magnífica noche. Las fases, ¿cuántos días en promedio duran? Esta fase D duró 196 días. Pongámoslo, redondemos en 200 días. La fase del 2016 duró aproximadamente 230 días. Y esta chiquitica del 2012 la determinamos como, bueno, aquí es que cuando Bitcoin costaba 14, ¿ok? En promedio, las últimas fases de han durado 200 días. ¿Cuántos días creen que llevamos después del halving, muchachos? ¿Cuántos días creen que llevamos después del halving? 111. 111. ¿Y cuántos días hay desde el halving al máximo histórico? Entre 300 a 500 días. ¿Cuánto fue el máximo histórico acá? ¿Cuántos días duró? Ajá, entre 500 días. Entonces, aún nos quedan 500, bueno, 500 días no. Aquí es 500, por ejemplo, aproximadamente para agosto del 2025 podría estar alcanzándose el pico máximo. Chicos, nos queda un añito más para vivir muchas emociones, aprender demasiado. ¿Ok? Estamos en casi la mitad. Entonces, ahí los dejo para que se cuestionen, para que se cuestionen. Es momento, no, esto ya acabó.
pero en ciclos anteriores, desde el halving hasta el pico máximo fueron 500 días. Muy aburrido que la fiesta se acabe apenas con 3 meses después del halving. Entonces, entonces, chicos, si tienen dudas, la resolvemos por el chat. Esta información repásenla nuevamente. La empezamos cuando quede montada en el Hotmart. Nada, muchachos, feliz noche. El Q4, correcto, el último trimestre del 2024 va a ser extraordinario, declarado, se manifiesta, se visualiza. Pónganlo pues todos con la energía de que el Q4 va a ser maravilloso para todos, ¿ok? Bueno, familia, feliz noche, que tengan un bendecido día.